Quiero dar a todos y cada uno de ustedes la más cordial bienvenida. Y bueno, pues hoy quisiera dar inicio a nuestra enseñanza titulada ¿A quién perteneces? Ya el día de hoy vamos a hablar de la parte 6. Fíjese, ya estamos en la parte 6, ¿a quién perteneces? Y quisiera nuevamente dar inicio a esta enseñanza con este par de preguntas que he estado haciendo con el propósito de despertar en usted, ¿verdad? Ese hambre por esta verdad que Dios quiere compartir con nosotros. Y esas preguntas son: ¿ha considerado usted alguna vez que en lugar de ser hijo de Dios o hija de Dios, como usted cree firmemente que es, fuese realmente un hijo del diablo o una hija del diablo? La segunda pregunta es: ¿le gustaría saber cómo son los hijos del diablo o cómo son las hijas del diablo? Y decíamos que en la primera epístola universal de San Juan Apóstol, capítulo 3, verso 10, se nos dice cuáles son los únicos dos grupos de hijos espiritualmente hablando. Y en primera de Juan, capítulo 3, verso 10, dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios, ¿y quién más? Y los hijos del diablo. En esto se manifiestan los hijos de Dios, dice Dios en su palabra a través del apóstol Juan. Pero no solo los hijos de Dios, dice también, y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y decíamos desde el inicio que espiritualmente hablando solamente hay dos clases de hijos, y son los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y también hemos estado diciendo a modo de introducción que debido a esto, ustedes y yo también pertenecemos a un grupo de estos. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Y decíamos también que hay forma de saber cómo son los hijos del diablo, como también hay forma de saber cómo son los hijos de Dios. Y hemos dado inicio a una serie de enseñanzas en donde nos proponemos ver cuáles son las características de los hijos del diablo, para que cada uno de nosotros podamos examinarnos y poder contestar de manera objetiva a la pregunta: ¿a quién pertenecemos? ¿De quién somos hijos? Decíamos en nuestras enseñanzas anteriores rápidamente de que los hijos del diablo tienen como primer característica, ¿cuál es? Que están engañados. Qué triste, pero es cierto. Los hijos del diablo tienen como primer característica que están engañados. ¿Y por qué están engañados? Decíamos, porque creen que son hijos de Dios. Creen que son hijos de Dios, que si se mueren se van al cielo con Dios. Pero realmente y tristemente son hijos del diablo. Decíamos que están engañados por el mismo diablo. ¿Para qué? Para que no se salven, para que se pierdan, para arrastrarlos juntamente con él y sus diablos, ¿verdad? Ahí al infierno eterno, cuando Dios envía al diablo y a sus ángeles, ¿verdad? Allá al infierno, al lago de fuego y azufre. Y decíamos que Satanás engaña a sus hijos por medio de ¿qué? Por medio de verdades a medias o por medio de mentiras, que es lo mismo, porque una verdad a medias o una mentira son lo mismo. Ya estudiamos una serie, ¿verdad?, de mentiras o verdades a medias que Satanás utiliza para engañar a millones de personas en todo el mundo. Y hemos estado centrándonos en esta última verdad a medias que Satanás utiliza para engañar a millones y millones de personas. Inclusive yo quiero decirles que a mí también me engañó. Yo fui víctima de ese engaño, ¿verdad? Él utilizó esta verdad a medias para engañarme hace muchos años, haciéndome creer que yo era un hijo de Dios, cuando realmente yo seguía siendo un hijo del diablo. ¿Y cuál es esta verdad a medias que Satanás ha estado utilizando a lo largo de los siglos y actualmente para engañar a los hijos del diablo? La verdad a medias que ha estado utilizando es haciéndoles creer que son hijos de Dios, óigalo bien, que son hijas de Dios por el simple hecho o por el solo hecho de hacer la oración del pecador o de repetir la oración del pecador, de aceptar o recibir a Jesús como su Salvador, pero lo decíamos y lo repetimos, pero sin convicción de pecado en sus vidas, sin arrepentimiento, sin un aborrecimiento del pecado y sin un abandono del pecado, y sin esa fe
auténtica, sin esa fe genuina, sin esa fe verdadera, sin esa fe viva, sin esa fe bíblica que salva, sin conversión, sin nuevo nacimiento. Y decíamos que muchas personas argumentan, pero pastor, allá en el Evangelio, según San Juan, capítulo 1, verso 11 y 12, el escritor inspirado por Dios, el apóstol Pablo, nos dice, pero a lo suyo vino, dice, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Sí, sí es cierto. Esto que estamos leyendo es parte de la Biblia, es una porción de las Sagradas Escrituras que están en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 11 y 12, donde leemos de nuevo, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya ve, pastor, ahí está, ahí está. Y yo le recibí. Y yo creí en su nombre, soy salvo por fe. Por tanto, ¿cómo puede usted decir que es verdad que yo soy un hijo del diablo si yo ya hice esa oración? Bueno, decíamos que el problema es o el error es que Satanás ha utilizado una verdad bíblica, pero la ha torcido para sus propósitos, para engañar. Y claro, Satanás se vale de la ignorancia, y lo digo con respeto porque yo también era ignorante en ese entonces, ¿verdad? No me había alumbrado la luz del Evangelio, no me había alumbrado. Satanás se vale de la ignorancia de las personas que no escudriñan las Escrituras. Tenemos un pueblo que no lee. Si yo pregunto aquí, en sus 6 grados de primaria, ¿cuántos libros leyó? ¿Cuántos? Piense. Pregúnteme a mí. Novelas de vaqueros nada más. Pero algo que me instruyera, Los 3 Mosqueteros, Don Quijote de la Mancha y El Principito. Nada más, en 6 años. En secundaria, ¿cuántos libros leyó? Y la Biblia, usted quizás tenga 1 año, 2 años, 5 años de estar, no lo sé, congregándose aquí o en otro lugar, se congregaba en otro lugar. ¿Cuántas veces ha leído la Biblia entera en todo el año? O en todos estos años, ¿cuántas veces ha leído la Biblia? Pero también pregunto, ¿cuántas veces se ha detenido usted a escudriñar las Escrituras, a estudiar lo que esa palabra quiere decir en griego, lo que decíamos, lo que el recibir quiere decir, el ambano, que es la palabra recibir, que se utiliza aquí en Primera de Juan 12, más a los que le recibieron? ¿Cuántas veces se ha detenido usted a estudiar lo que quiere decir la palabra pistis o pisteu, que es la palabra griega de donde viene la palabra fe, más a los que creyeron, más a los que le recibieron y creen en su nombre? ¿Cuántas veces se ha dedicado usted? Quizás usted se maraville de todo lo que pudimos sacar de la palabra recibir cuando hablábamos en nuestras enseñanzas anteriores de lo que realmente implica el recibir el lambano al que Juan hacía referencia cuando dice ahí, más a los que recibieron o más a los que le recibieron. Quizás usted se maraville y diga, wow, yo no me imaginé que se podía sacar tanto de una palabra. Bueno, eso y más. Y de muchas palabras. Eso es escudriñar la Escritura. Yo quiero decirles que Satanás se ha aprovechado de la ingenuidad y de la ignorancia de la gente. ¿Para qué? Para sembrar el error. Y para llevarlos ¿a qué? A actuar movidos en un error para que se pierdan. ¿Y cuál es el error? ¿Cuál es el error que están cometiendo las personas que dicen ser cristianos porque han recibido, porque han aceptado a Jesús como su Salvador personal, pero realmente no han sido salvos y siguen siendo hijos de Dios? Ya lo decíamos. El error es que el diablo, Satanás, a través de sus falsos maestros, ha reducido el recibir, el lambano, el recibir a Jesús como un mero acto pasivo, lo cual es totalmente falso. Y no solo es totalmente falso, no es bíblico, no es bíblico. Pero también Satanás no solamente ha reducido el
el hecho, el acto de recibir a un mero acto pasivo, el cual ya decíamos en nuestras enseñanzas anteriores que es un acto, o sea, es algo activo, es acción, sino que en segundo lugar les engaña, óigase bien, partiendo de una verdad bíblica, les engaña haciéndoles creer que son salvos, que son hijos de Dios, que son hijas de Dios por fe, pero, oiga bien, pero reduciendo la fe de ellos a un mero acto de asentimiento mental ante una persona o un hecho. En este caso, un mero acto de asentimiento mental acerca de la persona del Señor Jesús y el hecho de que Él murió en la cruz del Calvario en lugar de todos los pecadores y resucitó para nuestra justificación, acompañando este acto de un asentimiento mental nada más, con un acto de confesión pública igual del diente al labio. El problema es que les ha hecho creer que son hijos de Dios por repetir una oración donde dicen que creen en Jesús como su Salvador, pero siguen viviendo en la práctica de pecado. Pero sus vidas no son transformadas por ese Dios todopoderoso. Sus vidas no son transformadas por esa fe por la cual somos salvos, pero también somos transformados a la imagen de Cristo Jesús. Quiero preguntarles, ¿a cuántas personas conocen ustedes que dicen, hermano, hermana, yo soy salvo por fe, pero siguen viviendo como hijos del diablo? A ver, levante la mano. ¿A cuántas personas conoces? Yo era el primero. Hace muchísimos años yo mismo decía, es que yo soy salvo por fe, hermano, es que yo soy salvo por fe. Pero seguía viviendo como hijo del diablo. Qué triste. Ciertamente Dios en su palabra nos dice que somos salvos por fe. Allá en la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios capítulo 2, verso 8 y verso 9, se nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de ¿qué? De la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras somos salvos. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Y allá en la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos capítulo 4, verso 5, se nos dice, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y también aquí mismo en la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos capítulo 5 verso 1 leemos en la Biblia la palabra de Dios que justificados pues, ¿por qué? Por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero decirles que yo estoy totalmente de acuerdo con esto. Es más, yo creo firmemente que somos salvos por fe y solamente por fe en la persona de Jesucristo y esa obra que Él llevó a cabo al morir en la cruz del Calvario en nuestro lugar para llevar nuestro castigo y resucitar al tercer día. Es más, yo quiero decirles que no solo estoy convencido de esto, que somos salvos por fe y solamente por fe, sino estoy convencido de que la fe es el todo y en todos. Tanto, óigase bien, en el principio como en el progreso de la vida cristiana. De modo que el justo, el perdonado, el que ha sido declarado libre de condenación, de culpa, el que ha sido declarado inocente por Dios, ese justo, habiendo sido justificado por la fe, debe vivir, oiga bien, debe vivir por fe la vida cristiana cada día. De modo que no solo
por la fe recibimos el perdón de pecados, como muy bien lo afirmó el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, allá en casa de Cornelio, cuando nos dice en el libro de los Hechos, capítulo 10, verso 43, acerca de esta preciosa verdad. De este modo, dice, dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, ¿qué dice? Recibirán perdón ¿de qué? De pecados por su nombre, sino que también creo que por fe somos purificados. Creo que por fe somos santificados. Es por nuestra fe en el Señor Jesús, quien murió y resucitó, no solo para librarnos de la condenación eterna por causa de nuestros pecados, sino también para librarnos del poder del pecado en nuestras vidas, de modo que ya no sigamos siendo esclavos del pecado, como se nos dice en la misma palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 15, verso 7 en adelante, que somos purificados por la fe. No solamente somos salvos por la fe, sino que somos purificados por la fe, dice. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo Dios entre nosotros y ellos, purificando por la fe que sus corazones. Amados, somos perdonados por la fe en Jesús y somos purificados, somos santificados por esa misma fe en Jesús. Y también yo quiero decirles que no solamente somos perdonados por la fe en Jesús, o somos santificados o purificados por la fe en Jesús, la vida eterna la obtenemos solamente por esa fe en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador personal. Y Jesús mismo nos confirma cómo esa vida eterna proviene solamente a través de Él. Allá en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 16 al 18, escuchamos las palabras de Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree, que ejerce su fe en Él, ¿qué dice aquí? No se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado. Mire lo que dice aquí: el que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre o la persona, que es lo mismo, del unigénito Hijo de Dios. Es más, yo quiero decirles que además de todo esto, heredamos las promesas de Dios por la fe. Y eso también lo leemos en la Biblia, en la palabra de Dios, en el libro de los Hebreos, capítulo 6, verso 11 al 12, donde podemos leer: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. ¿Para qué? Para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia, ¿qué dice aquí? Heredan las promesas. Amados, estas son verdades bíblicas y yo las creo. Las creo porque Dios lo dice. Las creo porque Dios lo dice a través de su palabra, y las creo porque han sido una realidad en mi vida y en la vida de muchos. Pero ¿cuál es el problema entonces? ¿Cuál es el problema aquí? Ya lo decíamos, Satanás utiliza estas verdades bíblicas que acabamos de leer acerca de la fe y la salvación por fe, y la santificación por fe, y la vida eterna por fe, y la herencia de las promesas por fe. En especial la salvación del ser humano por la fe en Jesús. Y trastorna, tuerce, adultera estas verdades. Eso es lo que hace.
Satanás adultera esta verdad bíblica de la salvación por fe. Y claro, hace que las personas vengan ante la presencia de Jesús con un conocimiento equivocado y ejerzan una fe falsa. ¿Sí me explico? Fíjese cómo es de astuto Satanás. Satanás le presenta a las personas una verdad bíblica. ¿Usted quiere ser salvo? Sí. Ok, la única forma de ser salvo es por la fe en Cristo Jesús. Pero ¿qué hace? Les enseña con verdades a medias o mentiras, ¿verdad? Una fe falsa. De modo que ellos al venir a Jesús ejercen esa fe falsa, confían con esa fe falsa que no puede dar como resultado una salvación verdadera. No sé si me explico. Usted con un billete falso no puede comprar algo que es lícito. ¿Por qué? Porque al descubrírsele, usted va a pagar las consecuencias. Y ese es el problema. Satanás está haciendo creer a millones de personas que pueden venir delante de la presencia de Jesús confesando sus pecados. Es más, muchos aún con el vivo y el firme deseo de apartarse de sus pecados, de su vida de maldad, de su egoísmo. Pero Satanás, que es astuto, que no quiere que esas personas sean salvas, Satanás no va a impedir que vengan delante de la presencia de Jesús. Satanás no va a impedir que vengan confesando sus pecados a Jesús, aún con vergüenza, aún con pesar, por haber pecado contra Dios y su prójimo, como lo hizo en aquel entonces el rey David, o aquel publicano, o aquel joven rico, o más bien aquel hijo pródigo. Siempre y cuando, óigalo bien, siempre y cuando Satanás pueda poner en su mente un concepto falso de la fe para salvación. Es más, a Satanás no le importa, no le preocupa que estas personas no solo vengan con un corazón contrito y humillado delante de Dios, delante de Jesús, confesando sus pecados. Es más, Satanás puede permitir que además de eso vengan, como decíamos, con la disposición, con el firme deseo de abandonar sus pecados. Siempre y cuando al momento de ejercer fe en Jesús para salvación, Él pueda infiltrar, Él pueda poner en la mente de ellos ese concepto falso de fe. Ese concepto, óigalo bien, falso de fe. Porque si ellos creen en Jesús como su único y suficiente Salvador, con una fe falsa, entonces eso no va a dar como resultado una salvación verdadera, una salvación genuina. ¿Sí me explico? ¿Qué es lo que hace Satanás? Satanás les lleva a creer que por el mero hecho de creer aquí en su mente en algunos hechos de la vida de Jesús, en el hecho de que Jesús es el Mesías, el Salvador, y que Jesús murió por ellos, eso ya es suficiente para entonces confesar públicamente que reciben a Jesús, que aceptan a Jesús como su Salvador personal, que confían en Jesús y lo que Él hizo al morir en la cruz como su Salvador personal. ¿Cuál es el problema aquí? El problema aquí es que la fe ciertamente abarca el creer. El creer, pero yo quiero decirles que la fe bíblica, la fe verdadera, la fe que salva, va más allá que el creer o el confiar. Esa fe bíblica o auténtica que salva, va más allá al darse, óigase bien, al darse
o al hacer que la persona que cree o confía se dé, se rinda, se entregue al objeto de su fe. Yo quiero decirles que la fe comprende ciertamente el creer y el confiar en Jesús como nuestro único y suficiente Salvador personal. Pero también la fe comprende el deseo. La fe pone el deseo, pero también la capacidad de obedecer la voluntad del objeto de nuestra fe. Y he ahí el problema. Satanás es astuto, solo presenta una cara de la moneda de la fe, pero no presenta la otra cara. Presenta el creer, presenta el confiar, pero no presenta la rendición, no presenta la obediencia, no presenta esa vida consagrada a Dios que es fruto de una fe verdadera, de una fe auténtica, de una fe que salva. Yo quiero decirles que la fe, para que sea bíblica, la fe, para que sea esa fe para salvación, la fe para que sea auténtica, esa fe tiene que constar de 3 elementos. Y ese es el problema, que el diablo juega con estos 3 elementos y enseña nada más el primer elemento. Y deja ir a la persona solamente con el primer elemento a confiar en Jesús. O con el primero y segundo elemento, pero nunca con los 3 elementos que forman esa fe, o que conforman esa fe verdadera para salvación. Y yo quiero tomarme hoy el tiempo para ir describiendo cada uno de los elementos de esa fe. Yo quiero suplicarle a usted que cuando usted vaya escuchando la exposición de cada uno de los elementos, usted pueda probar su fe. Sí, usted pueda probar su fe. Esa fe que usted dice que ejerció hace algún tiempo, no importa meses o años, cuando usted vino delante de la presencia de Jesús, confesando sus pecados, reconociéndose pecador, suplicando perdón, pero también confiando en Jesús como su único y suficiente Salvador. Yo quiero que usted vaya examinando su fe para ver si su fe tuvo esos 3 elementos. ¿Está bien? Yo quiero hablarles acerca del primer elemento. Quiero decirles que el señor Louis Berkhoff, en su libro Teología Sistemática, él nos expone 3 elementos de la fe auténtica, de la fe verdadera, de la fe viva, de la fe que salva. Y esos elementos son, primeramente, un elemento intelectual. Segundo, un elemento emocional. Y tercero, lo que él llama un elemento volitivo, o que involucra la voluntad de todo ser humano. Y voy a ir estudiando o examinando cada uno de esos elementos. El primer elemento, dijimos, es el elemento intelectual. Este elemento, que es el elemento intelectual de la fe auténtica, comprende, fíjese bien, la exposición de la persona a la verdad, así como la comprensión de la verdad. En otras palabras, este primer elemento, que es el elemento intelectual, no está como primer elemento al azar, sino que no puede haber fe. No podemos ejercer fe en algo que no conocemos. No sé si me explico. No podemos ejercer fe en algo que no conocemos. Por eso es que este primer elemento, el elemento intelectual, comprende la exposición de toda persona a la verdad, así como también la comprensión de esa verdad. En cuanto a la exposición a la verdad, es necesaria esa exposición de toda persona a la verdad, porque es a través de ella que obtenemos el conocimiento necesario para creer. Y lo repito, es en cuanto a esa exposición de la verdad que obtenemos el conocimiento necesario
para poder creer. El rey David, en el Salmo capítulo 9, verso 10, dice a Dios: en ti confiarán los que conocen tu nombre. Oiga lo que dice David a Dios. En ti confiarán, ¿quiénes? Los que conocen tu nombre. Y aquí, cuando se utiliza nombre, es: en ti confiarán los que conocen tu persona. En ti confiarán los que conocen tu carácter. En ti confiarán los que conocen tus promesas. El predicador inglés Charles Spurgeon escribía al respecto: un mínimo de conocimiento es necesario. Un mínimo de conocimiento es esencial para la fe. Un mínimo de conocimiento, ¿en quién? En la persona de Dios. Un mínimo de conocimiento, ¿en quién? En la persona de Jesús. Un mínimo de conocimiento, ¿en qué? En el carácter de Dios, en el carácter de Jesús, en las obras de Dios, en las obras de Jesús, en las promesas de Dios y en las promesas de Jesús. Ese mínimo de conocimiento que obtenemos es necesario, es esencial para la fe. De ahí, dice Charles Spurgeon, la necesidad o la importancia del conocimiento. En la Biblia, la palabra de Dios, también encontramos que la fe, esa fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿No es eso lo que Dios nos dice a través del apóstol San Pablo? Para aquellos que anotan, allá en la epístola a los Romanos capítulo 10, verso 17, se nos dice que la fe es por el oír. En la Nueva Versión Internacional se traduce: la fe viene como resultado. La fe viene como resultado de oír el mensaje. Decía el mismo Charles Spurgeon: primero tenemos que oír para saber qué es lo que se ha de creer. Primero tenemos que oír para saber qué es lo que se ha de creer. En la palabra de Dios encontramos también esta afirmación: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y esto nos lo dice el apóstol San Pablo, y leámoslo juntos ahí en la epístola a los Romanos capítulo 10, verso 13 y 14. Ahí se nos dice en la palabra de Dios: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y también nos dice la palabra de Dios, para aquellos que anotan allá en la epístola a los Romanos capítulo 10, verso 17, y el oír. La fe viene por el oír. ¿Y el oír por qué? Por la palabra de Dios. Y el oír por la palabra de Dios. La Nueva Versión Internacional dice: y el mensaje se oye mediante la palabra de Cristo, que es Dios, obviamente. Alguien escribió: la fe no es posible. La fe no es posible hasta que no se haya comunicado el evangelio. Ven, por tanto, lo importante que es este primer elemento de la fe auténtica, que es el elemento intelectual, que consiste en exponer a la persona a la verdad y asegurarnos que comprenda esa verdad. ¿Por qué razón? Porque la fe no es posible hasta que no se haya comunicado ese evangelio, la persona haya sido expuesta una y otra vez a las verdades del evangelio y las haya entendido o comprendido. Y el evangelio solo puede comunicarse mediante la proclamación de la palabra de Dios. Y yo agrego a este autor, sin agregarle a la palabra de Dios, ni quitarle a la palabra de Dios, para agradar a los oyentes. Por tanto, dice este escritor, por tanto, la fuente de la cual brota la salvación
es la palabra de Dios. Óigalo bien. Y esto es importante. Esto es importante que analicemos cuando estudiamos el primer elemento de la fe auténtica, el elemento intelectual, la fuente por la cual brota la salvación, o la fuente de la cual brota la fe para salvación. ¿Es cuál? Es la palabra de Dios. El apóstol Pablo escribió a Timoteo, el cual tenía una fe no fingida. Allá en su segunda epístola a Timoteo capítulo 3, verso 15, acerca de esta necesidad de exponerse a la palabra de Dios para obtener el conocimiento necesario para esa fe para salvación. Le dice a Timoteo, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Fíjese bien. Y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Timoteo había sido expuesto a la palabra de Dios, a las sagradas escrituras, por su abuela y su madre. ¿Desde cuándo? Desde la niñez. Y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, ¿para qué? Para salvación. ¿Por qué? Por la fe que es en Cristo Jesús. Quiero decirles que antes del apóstol Pablo ya Dios nos había hablado acerca de esta verdad de que la fe viene por el oír, de que es necesario este primer elemento intelectual que es la exposición de la persona a la verdad para que esa persona obtenga un conocimiento, para poder de esa manera tener fe para salvación. Y decimos que Dios nos había hablado antes del apóstol Pablo acerca de esto, a través del apóstol Juan. Y esto lo podemos leer en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 20, verso 30 al 31, donde leemos: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas, las que sí están escritas en la Biblia, se han escrito ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis ¿qué? Vida en su nombre. O sea, Dios permitió que algunas cosas fuesen escritas en la Biblia, de los dichos y los hechos de Jesús. ¿Para qué? Para que al leerlas nosotros, para que al exponernos a esa verdad y además de eso comprender esas verdades acerca de la persona de Jesús, su carácter, sus dichos y sus hechos, nosotros creyésemos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos ¿qué? Tengamos vida en su nombre. Y aquí es donde el diablo mete primeramente su mano para pervertir la fe. Aquí es donde el diablo mete primeramente su mano para pervertir la fe, que los hijos del diablo dicen tener cuando creen en Jesús como su único y suficiente Salvador. Y el diablo lo hace, como decíamos, para que no se salven, para que sea toda una farsa. Quizás usted se pregunte, ¿cómo lo hace pues? ¿Cómo lo hace el diablo? O sea, ¿de qué manera el diablo pervierte la fe de los hijos del diablo para que ejerzan una fe falsa en Jesús y no se salven? Bueno, Dios nos dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír por qué? Por la palabra de Dios, exacto. Pero el diablo se encarga que los hijos del diablo no escuchen la palabra de Dios, sino que escuchen ¿qué? Falsas doctrinas. Y ahí está el problema. Oiga bien, el diablo se encarga que los hijos del diablo no escuchen la palabra de Dios necesaria ¿para qué? Para obtener el conocimiento, para obtener esa fe, sino que escuchen falsas doctrinas. Y yo quiero decirles que al respecto de esto, de cómo el diablo se encarga que no escuchen la palabra de Dios, sino falsas doctrinas, Dios mismo nos advierte en su palabra.
Dios nos advierte a través del apóstol Pablo, allá en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, verso 1, cuando Dios mismo nos dice, pero el Espíritu dice claramente, fíjese bien, que en los postreros tiempos, y estamos en los postreros tiempos, ¿algunos qué? Algunos apostatarán de la fe. Fíjese, se apartarán de la fe, de lo que han creído y de quien han creído. ¿A causa de qué? ¿O por causa de qué? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Fíjese bien. Si Satanás se encarga que los que ya habían creído se aparten de lo que han creído, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, ¿cuánto más Satanás no logra, o cuánto más bien Satanás logra hacer en aquellos que aún no han creído? ¿Cómo? Llevándolos a escuchar espíritus ¿qué? Engañadores y doctrinas de ¿qué? Y doctrinas de demonios, disfrazadas como ¿qué? Disfrazadas como la palabra de Dios. Fíjese. El apóstol Pedro, allá en la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 1 y 2, también nos habla al respecto. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Como, ¿qué dice aquí? Como habrá entre vosotros, ¿qué? Falsos maestros. Dice falsos maestros porque son personas que se van a presentar a los cristianos o a las personas que andan buscando a Cristo como maestros de Dios. Pero ¿son qué? Son falsos. ¿Y cuál es el peligro? Mire, ¿cuál es el peligro? Que van a introducir abiertamente, a todas luces, herejías destructoras. No. ¿Sabe cuál es el peligro? Que van a introducir encubiertamente herejías destructoras. Fíjese el peligro. Van a introducir encubiertamente herejías destructoras. Se me viene a la mente una radio que escucho yo muy a menudo, en donde el predicador va diciendo muchas verdades bíblicas, de modo que yo voy ahí manejando y digo amén, 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 pero de repente la herejía destructora introducida encubiertamente. Y si la persona no tiene la preparación para descubrir la gota de cianuro en el vaso de jugo de naranja, se muere. ¡Qué triste! Mira el peligro. El peligro hoy en día es falsos maestros introduciendo encubiertamente, no abiertamente, sino encubiertamente, herejías ¿qué? Destructoras, espíritus engañadores, como decía Dios a través del apóstol Pablo, doctrinas de demonios. Y quiero decirles que nuevamente a través del apóstol Pablo Dios nos advierte allá en la epístola a los Romanos, capítulo 16, versos 17 y 18, acerca de este peligro. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis, dice, en los que causan divisiones y tropiezos, ¿en contra de qué? De la doctrina que vosotros habéis aprendido. ¿Y qué dice? Y que os apartéis de ellos. ¿Por qué? Porque tales personas que causan división y tropiezo contra la doctrina, fíjese bien, tratando de enseñar una doctrina falsa, una herejía destructora. Tales personas, que dice aquí, no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino ¿a quién? A sus propios vientres. Y fíjese lo que dice aquí, mire, con insultos les ofenden. No, ¿qué dice aquí? Con suaves palabras, ¿y qué? Y lisonjas. ¿Qué dice aquí? Engañan los corazones de ¿quién? Con suaves palabras, amados y amadas, con suaves palabras, ¿y qué? Y lisonjas, engañan los corazones de ¿quiénes? De los ingenuos. Y así, lo que estas personas que son hijos e hijas del diablo, pero creen ser hijos de Dios, porque han ejercido una falsa fe
en Jesucristo, lo que estas personas hacen no fue más que una mentira, una farsa, una farsa. Porque no pueden ejercer esa fe bíblica para salvación, porque, óiganlo bien, ni el primer elemento de la fe bíblica hay en la fe de ellos. ¿Por qué? Porque para comenzar, ya lo dijimos, no han oído la palabra de Dios, sino otro evangelio. Otro evangelio. A ver, ¿quién me quiere dar un ejemplo de otro evangelio? Un evangelio falso que hoy está sustituyendo el evangelio verdadero de Cristo Jesús y que está muy popular o que es muy popular hoy en día en nuestro ambiente. A ver, ¿cuál? El de la prosperidad. ¿Cuál es ese falso evangelio de la prosperidad? Es ese evangelio falso centrado nada más en que Dios quiere hacerte rico. Y en cada verso de la Biblia no ven otra cosa más que Dios quiere hacerte rico. Aunque estés en pecado, no importa, Dios quiere hacerte rico. Aunque estés viviendo en rebeldía contra Dios, no importa, Dios quiere hacerte rico. Aunque ofendas a Dios, no importa, Dios quiere y puede hacerte rico. ¿Cuánta gente hoy en día no está recibiendo un falso evangelio, como decían ustedes, ese evangelio llamado el de la prosperidad? Y yo pregunto, si no están recibiendo la palabra de Dios, sino un falso evangelio, entonces, ¿cómo es que realmente van a ejercer una fe bíblica para salvación? Si su fe o la fe que ellos creen tener o dicen tener en Jesús, ni siquiera, óigalo bien, tiene el primer elemento. Ni siquiera el primer elemento, que es el elemento ¿cuál? El elemento intelectual. El elemento intelectual. Y no solo porque no han oído la palabra de Dios, sino un falso evangelio, sino porque están escuchando enseñanzas basadas en textos fuera de contexto. ¡Qué triste! Sí, abren la palabra de Dios, ¿verdad? La abren, leen un texto, ¿verdad? Y luego lo sacan de su contexto. Y esto lo hacen muchos tristemente por ignorancia, lo reconozco. Pero también tengo que decir tristemente que muchos otros lo hacen no por ignorancia, sino porque buscan el favor de los oyentes, porque buscan sacar un beneficio de los oyentes. Son personas que no pueden ejercer la fe bíblica para salvación porque esta fe no tiene ni siquiera el primer elemento, porque no han oído la palabra de Dios, sino que están escuchando enseñanzas basadas en principios extraídos de la psicología, pero mezcladas con textos bíblicos. Qué triste. Enseñanzas que realmente están basadas en principios extraídos de la psicología, pero mezclados con textos bíblicos para darle un matiz espiritual. No sé si me explico. O también porque no han escuchado la palabra de Dios, sino charlas de motivación personal. ¿Y cómo gustan esos sermones de charlas de motivación personal? ¿Cómo se llenan esos lugares donde domingo a domingo lo único que les traen son charlas de motivación personal? Uno de ellos, estos predicadores, decía: ¿quieres purificar tu cuerpo para purificar el alma? Ya deja de comer carne. La carne contamina el cuerpo. Come vegetales, come verduras. Come por lo menos 2 manzanas al día y tómate 3 litros de agua. Y así purificarás el cuerpo. Este fue un sermón muy gustado por muchos, por cierto. Y yo quiero preguntarles, si la fe de estas personas no contiene ni siquiera el primer elemento de la fe auténtica, de la fe verdadera, de la fe bíblica, por la cual todo pecador es perdonado, es salvo, que es el elemento intelectual, que consiste en la exposición a la palabra y la comprensión a la palabra. Yo pregunto, ¿pueden ser salvos? ¿Qué dicen ustedes?
No pueden. No pueden. Qué triste, pero no pueden. No lo digo yo. O sea, ni siquiera contiene su fe el primer elemento de la fe bíblica. Ahora pasemos al segundo elemento. Vamos a analizar ahora el segundo elemento de la fe auténtica, de la fe genuina, que es el elemento emocional. El elemento emocional implica primeramente el creer en una persona, en este caso, el creer en Jesús para salvación, para perdón de pecados, para vida eterna. Allá en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, versos 16 y 17, leemos al respecto. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, ¿para qué? Para que todo aquel que en él, ¿qué? Que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en él cree, que ejerce el segundo elemento de la fe, que consiste en creer, para que todo aquel que en él cree, en Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y cuando hablamos de este segundo elemento de la fe auténtica, que es el elemento emocional, y cuando hablamos de este creer como parte de este segundo elemento, decimos que este creer implica creer en lo que Jesús dijo, pero también creer en lo que Jesús hizo como nuestro Mesías, como nuestro Salvador. Y bueno, ¿y qué es creer? Se preguntarán algunos. Bueno, es estar convencido, es estar firmemente persuadido que lo que Jesús es y lo que Jesús dijo con respecto a su persona, con respecto a su sacrificio, con respecto a nuestra salvación, es verdad, es real. Sí, es estar convencido y firmemente persuadido que esto es real. Y este convencimiento o esta convicción, esta firme persuasión proviene de ese conocimiento que obtuvimos en la palabra de Dios como parte de ese primer elemento, el elemento intelectual que ya estudiamos. Quiero decirles que este segundo elemento, el elemento emocional de la fe bíblica o la fe verdadera, implica no solo el creer, sino también implica confianza. ¿Confianza en quién? Confianza en Jesús. Confianza en su persona como el Mesías, como el único y suficiente Salvador. Confianza en sus enseñanzas. Confianza en sus promesas. Confianza en su sacrificio sustitutivo, es decir, que Él murió en nuestro lugar para perdón de todos nuestros pecados. Y esta confianza de la fe no es más que descansar, no es más que reposar en Jesús y su obra. No es más que depender de Jesús y su obra. Descansar y reposar y depender en Jesús y solo en Jesús y su obra para ser perdonados y para ser salvos. Yo quiero decirles que este segundo elemento, el elemento emocional que consiste en creer, en estar convencidos y persuadidos, pero también que implica confianza, es lo que nos impulsa como pecadores perdidos a lanzarnos a los brazos de nuestro Salvador. Porque yo quiero decirles que la fe, como muchos creen, la fe no es un salto en la oscuridad, sino la fe es lanzarnos confiadamente a los brazos de nuestro precioso y amado Señor y Salvador Jesucristo. Yo recuerdo, se me viene a la mente un caso familiar para ilustrar esto. Recuerdo cuando mi hermana, la mayor de las hermanas, tenía como unos 4 años. A ella le encantaba subirse a una ventana.
y que nuestro padre se retirara unos 2 metros y la estuviese esperando con los brazos abiertos. No se me olvida. Y ella lo que hacía era que se lanzaba, agarraba impulso y se lanzaba. Su gusto era lanzarse y caer en los brazos de su padre. Y volvía a subirse y volvía a hacerlo. Y mientras mi papá tuviese fuerzas, yo me acuerdo que ella lograba hacer eso una y otra vez. ¿Tú crees que ella dudaba cuando saltaba? No, al contrario. Mira, tenía un gozo. Mira, era para ella un placer hacer eso. ¿Por qué? Porque ella estaba segura. Ella estaba confiando. Ella estaba descansando en que su padre la recibiría con sus brazos y no la dejaría caer. Eso es creer. Ese es el segundo elemento de la fe: creer, confiar, descansar y depender ¿de quién? De Jesús y su obra redentora. Aquí quizás muchos digan: oiga, pero ese elemento de la fe sí lo tienen aún aquellos que son hijos del diablo y están engañados y que no tienen el primer elemento de la fe. Ese sí lo tienen. Y yo pregunto, ¿por qué dice usted que sí lo tienen? Porque ellos confiesan que han creído, que han confiado en Jesús como su único y suficiente Salvador personal. Y yo pregunto, pero ¿en cuál Jesús han creído? A ver. ¿En cuál Jesús han confiado? ¿En cuál? ¿En cuál Jesús han creído como su Salvador personal? ¿En el Jesús de la Biblia? No. Oiga, si no se les ha predicado la palabra de Dios, si no leen la palabra de Dios, ¿cómo pueden ellos entonces conocer al Jesús de la palabra de Dios? ¿Cómo pueden ellos entonces creer en Jesús, el Jesús que se nos es revelado en la palabra de Dios? ¿Cómo? Definitivamente estas personas han creído, han confiado en otro Jesús que no es el de la Biblia. Ahora quizás usted se pregunte, a ver, espérese, predicador, espérese. ¿Será posible que los falsos maestros enseñen otro Jesús? Sí, estoy de acuerdo. Que prediquen, como usted dice, otro evangelio. Sí, estoy de acuerdo en eso. Estoy de acuerdo que predican, enseñanzas o sermones, basados en la psicología y mezclados nada más con Biblia. O predican sermones con textos bíblicos fuera de contexto, porque yo eso lo he escuchado. Quizás diga usted eso. Quizás sí, la gente está escuchando puras charlas de motivación personal, porque a mí me sucedió en determinado lugar y por eso me fui de ahí. Pero que ya les prediquen otro Jesús, para que crean en otro Jesús, que no es el Jesús de la Biblia, que no es el Salvador, que no es el Mesías. A ver, espérenme. Yo quisiera que me acompañaran, por favor, allá a la segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 11, verso 3 y 4. El apóstol Pablo está escribiendo a los corintios muy preocupados. Él está muy preocupado por los cristianos de Corinto. Y les dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, es decir, el diablo con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera ¿qué? Extraviados, apartados ¿de qué? De la sincera fidelidad a Cristo. ¿Cómo? Dice: porque si viene alguno predicando, ¿qué dice aquí? A otro Jesús que el que os hemos predicado, ¿qué dice aquí? Bien lo toleráis. Oiga, ¿sabe cuál era el peligro de estas personas? Que llegasen o que ya estuviesen en medio de ellos predicadores que predicaran ¿a quién? A otro Jesús que el que ya se les había predicado.
Es más, el apóstol va más allá, dice, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, ¿o qué? U otro evangelio que el que habéis aceptado. ¿Qué dice aquí el apóstol? Preocupadísimo. Bien lo toleráis. Bien lo toleráis. Dice el apóstol Pablo, o sea, estoy preocupado porque si llega cualquier otro charlatán, falso maestro, predicándoles a otro Jesús, bien lo toleráis. ¿Qué quiere decir cuando dice bien lo toleráis? Dice, os sentáis con gusto a escuchar a esa persona que te habla de otro Jesús y no solo le escuchas con gusto, que te hable de otro Jesús, sino que también le crees. Y aquí el problema es que por cuanto no conocen al Jesús verdadero, al Jesús que se nos revela en la Escritura, en la palabra de Dios, sino a otro Jesús, entonces estas personas no pueden creer, no pueden confiar, no pueden descansar, no pueden depender de Jesús y su obra y su fe en Jesús no es auténtica. ¿Sí me explico? No es verdadera. Y por tanto, no han sido perdonados. Y si no han sido perdonados, no son salvos. Y si no son salvos, no son hijos e hijas de Dios. ¿Son qué? Son hijos e hijas del diablo que están engañados. Qué astuto es el diablo, ¿verdad? ¿Sí o no? Fíjese. Para que la fe de ellos no tenga el primer elemento, les presenta la palabra de Dios adulterada. Para que no sean expuestos a la verdad y ejerzan verdadera fe en Jesús. Y para que la fe de ellos no contenga este segundo elemento, les presenta otro Jesús. Para que no crean y confíen en el verdadero Jesús, el único que salva al pecador. ¿Sí me explico o no me explico? ¿Está claro? ¿Y qué con respecto a examinar su fe? ¿Tuvo esa fe el primer elemento? ¿Tuvo su fe el segundo elemento? El día que ustedes dan por un hecho que fueron salvos porque creyeron en Jesús como su único y suficiente Salvador. Piensen, ahora que ya conocen de este primer elemento y de este segundo elemento. Vamos a un tercer elemento. ¿Qué acerca del tercer elemento de la fe verdadera? Que es el elemento volitivo. El que afecta la voluntad del que cree, ya que este tercer elemento de la fe consiste en la firme, óigalo bien, la firme determinación de hacer la voluntad de Dios, de obedecer a la verdad. Permítanme decirles que si el primer elemento y el segundo elemento de la fe en Jesús auténtica o verdadera para salvación están ausentes en la falsa fe, en la fe muerta que han ejercido los hijos y las hijas del diablo engañados, la ausencia de este tercer elemento, como es la obediencia, es aún más notorio, ¿sí o no? Es aún más notorio. Yo quiero decirles que la fe verdadera, la fe para salvación, comprende tanto el deseo como la capacidad de obedecer la voluntad de Dios. Óigalo bien. Incluye el deseo como la capacidad de obedecer la voluntad de Dios. En su libro El Evangelio según Jesucristo, John MacArthur dice, la fe no está completa. La fe no está completa a menos que sea una fe obediente. Quiero decirles también que estudiando más acerca de esto, por amor al alma de ustedes y mi alma, fui ahí al libro que se llama Diccionario Expositivo del Antiguo y Nuevo Testamento, que es una autoridad en el lenguaje en que se escribió el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, escrito por el señor W.E. Vine. Y cuando busqué la palabra fe, pistis, encontré que también el señor Vine en esta obra, el Diccionario Expositivo,
de las palabras del Antiguo y Nuevo Testamento, también él describe 3 elementos de la fe. Y el primer elemento que describe el señor Vine es una convicción firme, fíjese bien. Una convicción firme que proviene del conocimiento de la verdad. Aquí el señor Vine, él está agrupando en este primer elemento, el primer y segundo elemento del señor Berkhoff. Pero me llama fuertemente la atención que el segundo elemento y el tercer elemento de la fe que encuentra el señor Vine tiene que ver con la obediencia. El segundo elemento que él describe de la fe auténtica, es una entrega personal o rendición del que cree. Y el tercer elemento es una conducta que está inspirada por esa entrega, en otras palabras, una vida obediente. Notemos aquí, como decíamos, cómo el primer elemento de la fe que describe Vine incluye los 2 primeros elementos de la fe descritos por Berkhoff. Pero Vine insiste más en la obediencia y en la conducta reflejada por esa obediencia. Y es que, amados y amadas, ese verbo obedecer en el idioma griego y el verbo creer están íntimamente relacionados etimológicamente. Quiero decirles que cuando una persona obedece a Dios porque ha ejercido una verdadera fe en Dios, esa persona a través de su obediencia muestra, óigase bien, muestra la única evidencia de que ha creído verdaderamente en Dios para salvación. Ya que, óigalo bien, el creyente verdadero, el que ha ejercido la verdadera fe, el salvo, el nacido de nuevo, obedece. Obedece. John MacArthur escribía: un concepto de la fe que excluye la obediencia corrompe, altera el mensaje de la salvación. Y yo añado a esta afirmación: un concepto de la fe que excluye la obediencia no solo corrompe el mensaje de la salvación, sino que tal mensaje de la salvación no puede llevar a una persona, no puede guiar a una persona a la salvación. Y tal fe en Jesús, que carece de este tercer elemento que es la obediencia, no podrá salvar a alguien. Insisto, el concepto bíblico de la fe auténtica, es inseparable, óigalo bien, es inseparable de la obediencia, al punto que es usado como sinónimo de obedecer en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 36. Veamos cómo la fe es usado como sinónimo de obedecer. Dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero mire lo que dice aquí: pero el que no cree al Hijo no verá la vida. No dice así. ¿Pero qué dice? Pero el que no, ¿qué? El que no obedece al Hijo no verá la vida. Fíjese que aquí la palabra obediencia es sinónimo de creer. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no obedece, no dice el que no cree en el Hijo, como cualquiera de nosotros esperaría que dijese. No dice eso. Dice: el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. La ira de Dios permanece sobre él. Yo quiero decirles que la obediencia, la fidelidad a Dios, la constancia, la firmeza, la confianza y la creencia están comprendidas en forma indivisible, es decir, no se pueden separar en la idea de creer. Es más, yo quiero ir más allá. Yo quiero que leamos en el libro de los Hechos, en el capítulo 6, verso 7, cómo se nos muestra cómo entendían los cristianos del primer siglo, de la iglesia primitiva, lo que era la obediencia y la fe. Dice así la palabra de Dios:
y crecía la palabra del Señor. Y el número de discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Pero mire lo que dice aquí. También muchos de los sacerdotes, ¿qué dice aquí? ¿Obedecían a qué? A la fe. Obedecían a la fe. Obedecían a las verdades que habían creído para salvación. Y obedecían al Salvador, obviamente. Es decir, para estos santos del primer siglo, para estos santos de la iglesia primitiva, la fe y la obediencia van de la mano. La fe y la obediencia eran inseparables. Concluimos entonces, amados y amadas, que la obediencia no solo es parte de la fe auténtica, de la fe que salva, sino que la obediencia es la manifestación natural, óigalo bien, la manifestación natural, la manifestación inevitable de la verdadera fe. Pues una fe, o más bien, pues una vida recta es el resultado inevitable de una fe auténtica. Es más, una fe sin la obediencia, óigalo bien, una fe sin este tercer elemento de la obediencia se convierte en la fe de los diablos o de los demonios. ¿Por qué razón? Porque los demonios creen y tiemblan, nos dice Dios ahí a través de Santiago, ¿sí o no? Nos dice que los demonios creen y tiemblan, ¿pero qué? Pero no obedecen, exacto. Los demonios no obedecen. El hecho de que en la fe de una persona estuviese el primer elemento o el segundo elemento, pero no el tercer elemento, que es la obediencia, eso hace que esa persona tenga la fe de los mismos demonios. Por tanto, no puede ser salvo, porque no pudo haber ejercido la fe verdadera, la fe auténtica, la fe bíblica para salvación. Partiendo un poco más allá de los cristianos del primer siglo, los reformadores o a los reformadores allá en Europa en el tiempo de la Reforma, en el año 1500, a los reformadores les gustaba decir: la fe sola trae salvación. Y qué bendición, ¿sí o no? La fe sola trae salvación, pero la fe que trae salvación nunca está sola. La fe que trae salvación nunca está sola. La fe obedece, la incredulidad se revela. Y el que dice ser cristiano, el que dice ser salvo por la fe en Jesucristo, pero aún sigue practicando el pecado, es una persona que es rebelde para con Dios y para con su palabra, ¿sí o no? Claro, así es. Y si es rebelde para con Dios y para con su palabra, mire, esta persona quiere decir que nunca ejerció la fe bíblica para salvación, porque seguramente nunca estuvo el primer elemento de la fe verdadera ni el segundo elemento de la fe verdadera. Pero si estuvieron esos dos o uno de los dos, es obvio que no estuvo presente al momento de, según él o ella, ejercer esa fe en Jesús para ser salvo, para ser salva. Es obvio que no estuvo presente el tercer elemento de la fe, que es la obediencia. Porque antes de ese día en que él o ella aceptaron a Jesús como su único y suficiente Salvador por la fe y fueron salvos según ellos, y después de ese día su vida no ha cambiado. Su estilo de vida no ha cambiado, su forma de vida con respecto al pecado no ha cambiado. Siguen siendo personas que practican el pecado, siguen siendo personas rebeldes. Y si no son salvos, pregunto yo, y si no son salvos porque su fe no tuvo uno o dos o los tres elementos de la fe verdadera, entonces, ¿de quién son hijos? A ver, ¿de quién son hijos? Del diablo. Pero están engañados, ¿verdad? Y creen que son hijos de Dios. Y termino ya con una pregunta. Por eso les dije que por favor se fueran examinando o fueran examinando su fe,
cuando viéramos cada uno de los elementos. Y para esto quiero que todos cerremos nuestros ojos. No voy a pedir que nadie levante la mano ni pase al frente. Solamente quiero que todos cerremos nuestros ojos y ya con esto nos despedimos. Todos cerremos nuestros ojos para meditar, para respondernos delante de Dios la pregunta de: ¿tuvo nuestra fe cuando dijimos que creímos en Jesús como nuestro único y suficiente Salvador? ¿Tuvo nuestra fe estos tres elementos? ¿Tuvo nuestra fe el primer elemento? ¿O solamente se me habían predicado falsas doctrinas, textos fuera de contexto, enseñanzas basadas en principios o enseñanzas basadas en principios extraídos de la psicología, mezcladitos con 2 o 3 textos bíblicos o charlas de motivación personal? Piensa, ¿realmente había en ti el conocimiento de la palabra de Dios o se te dio la palabra adulterada? ¿Se te predicó la palabra adulterada? Piensa. De modo que cuando pasaste al frente o en tu casa, no lo sé, o en tu asiento, ejerciste fe en Jesús para salvación, tu fe ni siquiera llenaba el primer requisito, no tenía el primer elemento. Sé honesto, sé honesta. En segundo lugar, ¿tu fe llenaba o tu fe tenía el segundo elemento? ¿O el diablo que se encargó que te predicaran la palabra de Dios adulterada, también se encargó que te predicaran a otro Jesús? A otro Jesús. De modo que cuando creíste, cuando confiaste en Jesús y su obra, al morir y resucitar, estabas confiando en otro Jesús, mas no el Salvador, el que se nos revela en la Biblia. Sé honesto, sé honesta. Respóndete a ti mismo o a ti misma. ¿Tenía tu fe este segundo elemento? ¿Y qué decir del tercer elemento, la obediencia? Realmente, después de que ejerciste fe en Jesús como tu único y suficiente Salvador personal, tu vida fue transformada. Amabas agradar a Dios, amabas hacer la voluntad de Dios, aborrecías el pecado. ¿O seguiste cayendo una y otra vez en los viejos pecados? En esos mismos pecados que cometías antes de aceptar a Jesús, antes de, según tú, ser salvo por la fe. Sé honesto, sé honesta. Yo no voy a estar el día del juicio delante de ti. Va a estar Jesús, el que hoy te está dando la oportunidad de que seas honesto y honesta. Piensa. Mañana puede ser demasiado tarde. Piensa. ¿Tuvo esa fe que tú ejerciste para ser salvo o salva el primer elemento, el segundo elemento, el tercer elemento? O al igual que yo, fuiste engañado por el diablo, fuiste engañada por el diablo y te la creíste como yo me la creí también. Pero gracias a Jesús que Él salió a mi encuentro 3 años después, casi 4 años después, y me hizo entender que estaba tan perdido como antes de haber hecho esa oración y haberse, según yo, confiado en Jesús para salvación. Y Él me mostró mi engaño, mi error. Él me mostró la farsa y cómo el diablo había tramado todo y había tenido éxito para que yo entonces, con humildad, reconociese que no era más que un hijo del diablo engañado, como Dios quiere que tú lo reconozcas, si este también ha sido tu caso. Gracias te damos, oh Dios, por tu amor y tu misericordia, porque no quieres que ninguno perezca,
Porque nos vienes a tomar de la mano como esa maestra que toma la mano de ese niño en prekinder y le enseña a hacer la letra A, la bolita con el palito, y le toma la mano y lo guía. Así nos has tomado hoy, Señor, de la mano y nos has enseñado paso a paso lo que es la fe verdadera, la fe bíblica, para que aquellos que han ejercido una fe falsa, una fe espuria, una fe muerta, una fe que no llega ni a la fe de los demonios, puedan entender cómo fueron engañados por el diablo y puedan abrir sus ojos, les sean quitadas las vendas y entonces, Señor, puedan partir de su realidad y se conviertan a ti, Señor. Se conviertan a ti ejerciendo esa fe verdadera. Padre, yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.